ya. Bueno, lo que aquí tenemos es una pequeña figura, ¿no? Una figura o una sección de una viga. Entonces, lo que nos pide el ejercicio, o la finalidad de este ejercicio, si quiere lo colocamos aquí abajo, va a ser determinar la inercia de la figura, ¿no? Vamos a llegar al cuadro, a un cuadro que nos va a determinar cuánto vale la inercia total de esta figura, ¿no? Nos está dando sus cotas. 4A, 8A, 8A, 4A, A, 2A, 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 A, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es subdividir la figura en figuras conocidas, ¿no? En figuras conocidas. Ahora sí, como le decía, vamos a subdividir esta figura en figuras conocidas, o sea, en puro elementos, en este caso rectangulares, ¿no? O sea que vamos a trazar ejes horizontales, podemos llamarle si quieren a este eje, eje 1, en cada cambio de base, ¿no? O sea, en cada recta horizontal donde la figura cambie, ¿no? Por ejemplo, aquí sería otro eje, ¿no? De aquí a aquí otro eje, estaría mi eje 2. Sigo bajando. Aquí en este otro eje estaría mi eje 3. O sea, coloco un eje en cada sección de mi viga. Sí, los ejes siempre son horizontales, ¿no? Siempre horizontales. Coloco un eje en donde haya un cambio de base. O sea, donde la base del elemento cambie, ¿no? Sabiendo que el área en color azul es la rellena y el área en color blanca es la hueca, ¿no? Aquí un eje 4. Y aquí un eje número 5, ¿no? Entonces, listo. Ahora, ya habiendo subdividido el sistema, lo que puedo hacer es identificar las figuras que componen a esta sección compuesta, ¿no? Por ejemplo, yo agarro, a ver aquí mis herramientas y busco dónde están las figuras, ¿no? Aquí están. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, este le voy a dar un color amarillo y un grosor negro. Entre el eje 1 y 2, aquí tenemos la figura, una figura, ¿no? Una figura rectangular, que si quieren denominémoslo con el color amarillo. Está bien. Más abajo, entre el eje 2 y 3, tenemos otra figura, ¿no? Que sería, no sé, démosle un color rojo. Aquí. Y la otra aquí, ¿no? Fíjense que es del mismo tamaño. Se dan cuenta que la figura en color amarillo tiene altura 4A y tiene como base A más 2A más 2A más 2A más A, ¿no? Que sería 8A. Y la figura en color rojo, base 3 y altura 8, ¿no? Entonces, eso es lo que primero vamos a hacer. Vamos a ir subdividiendo la figura en figuras conocidas, ¿no? Esto igual. Fíjense, entre el eje 3 y 4, siempre selecciono figuras entre eje y eje, ¿no? Entre el eje 3 y 4 tengo otra figura, que no sé, le voy a dar un color verde. Perfecto. Y por último, entre el eje 4 y 5, nuestra última figura, démosle el color celeste, digamos. Perfecto. Ahora ya tengo mi figura compuesta, subdividida en figuras conocidas, ¿no? Fíjense, antes era una figura deformada o con varias formas y ahora la transformé en una figura eh, con solamente rectángulos, ¿no? O sea, simplifiqué el ejercicio. Ahora yo por facilidad lo que voy a hacer va a ser agarrar y enumerar esas figuras, ¿no? Las voy a enumerar. Por ejemplo,
a la figura, al rectángulo en color amarillo le voy a llamar el rectángulo 1, ¿no? O figura 1. Perfecto. Esta va a tener altura 4A y base A más 2A más 2A más 2A más A, ¿no? Que sería 8A. Listo. Para la figura 2, fíjense que los rectángulos en color rojo son iguales, ¿no? O sea, este rectángulo en color rojo al que yo puedo llamar figura 2 va a ser exactamente igual, o sea, va a tener la misma base y la misma altura que este otro triángulo, ¿no? Rectángulo, perdón. O sea, no hay problema de que yo le llame con el mismo o con la misma enumeración. Entonces van a ser los rectángulos número 2. Y lo mismo pasa entre el eje 3 y 4, ¿no? Con los rectángulos en color verde. Van a ser nuestra figura número 3. Y está igual 3 porque tiene la misma base y la misma altura. Perfecto. Y entre la 4 y 5 tengo mi última figura, que va a ser mi figura número 4, ¿no? Figura número 4. Perfecto. Seguimos aceptando. Listo. Listo. Ya tengo enumerada, ¿no? Tengo enumerada toda mi figura. Ahora recién puedo comenzar a hacer mi cuadro, ¿no? Mi cuadro. Para hacer mi cuadro que me va a ayudar a determinar la inercia, voy a comenzar primero por la primera columna, ¿no? La primera columna es la columna de figura, ¿no? Figura, lleno, listo. Y la segunda y tercera van a ser la figura de la base y la de la altura. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En mi primera columna, aquí en mi primera columna, lo primero que voy a hacer van a ser colocar o enumerar todos los, todas las figuras a las que yo he dividido mi sección completa. Por ejemplo, al triángulo o al, perdón, rectángulo en color amarillo lo llamé figura 1, entonces coloco 1. En esa fila voy a colocar todas sus características, ¿no? Todos los cálculos. Para la figura 2, igual, 2, figura 3 y figura 4, ¿no? Entonces, en la primera columna hago eso, ¿no? Enumero o enumero todas las figuras que yo tengo como dato. Entonces, perfecto. Segunda columna, aquí, y segunda y tercera columna, ¿no? Tengo que colocar la base y la altura de mi figura, ¿no? Base y la altura de mi figura. Entonces, si quieren, para que no les chipe el hecho de las letras, porque el ingeniero en el ejercicio le dice, A vale 1 centímetro, o A vale 2 centímetros. Nosotros igual podemos darle un valor. Si quieren, démosle A, va a ser igual a 1 centímetro, ¿no? Aquí abajo como dato. Se le puede dar cualquier valor A o el dato que nos da el ingeniero. Entonces, para nosotros esto va a ser 4 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros, 4 centímetros y así sucesivamente. Entonces, para la figura 1, que es mi rectángulo amarillo, ¿cuál es su base y cuál es su altura? Entonces me fijo, ¿no? Yo digo, a ver, aquí para el rectángulo, perdón, es amarillo, su altura es esta, ¿no? Esta aquí. Y si me fijo, los datos es 4A, o sea, 4 centímetros. ¿Y cuál es su base? ¿Cuánto vale esto de acá? Es sumando las cotas abajo, ¿no? Este A más 2A más 2A más 2A más A, ¿no? Que sería 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 1, 8, ¿no? Esto sería 8 centímetros. 8 centímetros. Perfecto. Entonces, eso lo coloco aquí. Base, 8 centímetros. Altura, 4 centímetros. Perfecto. Entonces, de esa forma es como yo voy a ir colocando, ¿no? Para cada hilera.
los datos de mi figura. Para los rectángulos 2, fíjense, yo lo que puedo hacer es estos dos rectángulos, y se los dibujo si quieren aquí al lado. Aquí tengo un rectángulo rojo, y aquí tengo otro rectángulo rojo, ¿no? Que son las 2 y 2. Este es la 2, este lado. ¿Y cuánto valen sus cotas? Su base de este triángulo rojo vale 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros. O sea, si me voy a ver las cotas del ejercicio, está hasta aquí y está hasta aquí. O sea, 3 centímetros de base, ¿no? Perfecto. Entonces, igual, este otro, como tiene misma base y altura, también va a ser 3 centímetros. Y la altura, ya hemos visto, la altura del triángulo o rectángulo, perdón, rojo es 8 centímetros. Perfecto. Es 8 centímetros. Ahora, yo por cuestiones de simplicidad, o sea, de acortar pasos y no hacer mi ejercicio muy bultoso, ¿qué es lo que hace el ingeniero? Él dice, como las dos figuras son las mismas, mejor agarro y las uno, ¿no? O sea, voy a sumar la figura. ¿Y qué me va a quedar? Una figura 2 resultante, ¿no? O sea, a ver, dice pregunta, ¿lo está grabando auxiliar? Sí, lo estoy grabando, de eso no se preocupen. Va a estar subido en el canal de YouTube. Entonces, esto va a ser la figura 2 resultante, ¿no? ¿Y cuál va a ser su base? Va a ser la suma de las bases de ambos dos rectángulos, ¿no? O sea, 3 más este otro 3, o sea, 6 centímetros. ¿Y la altura cuánto sería? La misma, ¿no? Porque fíjense que al juntar las dos figuras, lo que hago es juntar estas dos figuras, como si las prendiera con carpicola. Base 6 centímetros y la altura sigue siendo 8 centímetros. Entonces, esto es lo que nosotros colocamos en la tabla aquí. ¿Ok? Eso es lo que nosotros colocamos. O sea, hago eso. De esta figura compuesta 2, ¿cuál es su base? 6 centímetros. ¿Y cuál es su altura? 8 centímetros. Oh, 8 centímetros. Hago lo mismo para la figura 3, ¿no? Fíjense que es exactamente el mismo paso, ¿no? La base de la figura 3, que es esto de aquí, ya hemos visto que vale 1 centímetro, ¿no? Bajando las cotas vale 1 centímetro. Y su altura vale 8 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso representado aquí en la tabla? Sabiendo que es el mismo caso, ¿no? Sería si la base de un triángulo es 1 centímetro, más la base del otro triángulo que es 1 centímetro, sería 2 centímetros, ¿no? Y la altura es constante, sigue siendo 8. Perfecto. Y el triángulo del color celeste es más sencillo. La base total es 8, ¿no? A más 2, A más 2, A más 2 más A, 8 centímetros. Y la altura, 4, ¿no? Aquí lo pueden ver, 4. Perfecto. De esa forma yo obtengo el valor de la figura. Perfecto. Ahora sigamos con las siguientes columnas, ¿no? Voy a borrar esto para que tengamos espacio y sigamos avanzando, ¿no? Borro, borro, borro. Y sigamos resolviendo el ejercicio. ¿Qué columna me toca? Me toca las columnas del área sub i, o sea, del área de la figura, de cada una de las figuras, o si quieren llamémosle área parcial, o sea, ya vamos a ver, ¿no? Área parcial. Y la segunda va a ser el y sub i, ¿no? Que ahora les explico qué significa. Entonces, esto lo centro
y esto lo centro. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? A ver, permítame, voy a borrar esto también para tener más espacio. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para esto encierro, 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 encierro. En esta columna de áreas parciales, aquí tengo que colocar el área de cada una de las figuras. Por ejemplo, aquí iría el área de la columna de la figura 1, ¿no? Estoy hablando de esta figura. Ahora démosle color aquí. Esta sería la figura 2, esta sería la figura 3, esta sería la figura 4, ¿no? Que estoy hablando de la figura amarilla, ¿no? Del rectángulo amarillo, del rectángulo 1. Entonces aquí tengo que colocar el área de ese rectángulo. Y ustedes saben que el área del rectángulo, por si acaso, ¿no? Por las moscas los colocamos. El área de un rectángulo y la base por la altura, ¿no? Porque estamos hablando de pura figura rectangulares. Entonces no se vayan a olvidar. El área de un rectángulo, base por altura. Entonces esta es la formulita que nosotros vamos a aplicar, ¿no? Esa fórmula. Esta vez le doy grosor. ¿Dónde está? Ya, está bien. Listo. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces lo igual y multiplico la base del rectángulo amarillo por la altura, ¿no? Enter. O sea, 4 por 8, 32. Lo mismo para la figura 2, ¿no? Igual, base por la altura. Fíjense, todos son rectángulos, ¿no? Figura 1, 2, 3 y 4. Y automáticamente solo tengo que multiplicar base por altura. No hay problema. Igual, base 2 por altura 8. Enter. Y por último, base 8 por altura 4, ¿no? Enter. Listo, ya tengo la tercera columna, que es la columna de las áreas, ¿no? De las áreas de cada uno de los rectángulos. Siguiente columna, el Y sub I. ¿Qué es el Y sub I? Ahora lo explicamos. Hay un eje al que nosotros llamamos el eje Y, que siempre se encuentra aquí, en la parte más baja de la sección, ¿ok? En la parte más baja de la sección. Este es el eje Y. ¿Y qué es el Y sub I? El Y sub I es la distancia del centro de gravedad de cada una de las figuras a este eje Y. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el centro de gravedad de un rectángulo, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí un rectangulito, repasamos lo que han visto con el ingeniero. Si este rectángulo vale B y su altura vale H, ¿cuál es la formulita para calcular el centro de gravedad en Y, ¿no? O Y sub CG. Esto era igual a la mitad, ¿no? A la mitad de la altura. O sea, por aquí, estaría por aquí en medio. A la mitad de la base o a la mitad de la altura. O sea, a H medio. Entonces, ¿cómo yo calculo el centro de gravedad de un rectángulo? Yo sé que su centro de gravedad está a la mitad de la altura de esa figura, ¿no? De la altura de ese rectángulo. Esta es una sección rectangular. Si su altura vale H, si de aquí a aquí vale H, entonces su centro de gravedad, que es este de aquí, va a estar a H medio, ¿no? Este es
la distancia a su centro de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Borro esto. Uy, lo borré un eje. Acomodo. Tal cual, ¿no? Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, ubicamos el centro de gravedad de esta figura amarilla. Está por aquí en medio, ¿no? Más o menos por aquí. Entonces, acoto, 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 acoto. Por aquí más o menos. Entonces, ¿cuál es la altura de este rectángulo? La altura es 4A, ¿no? O 4 centímetros. Entonces, ¿cuál sería la distancia de su centro de gravedad? Sería la mitad de ese 4, ¿no? La mitad de su altura, que sería 2 centímetros. Listo. Entonces, este es el centro de gravedad. Esta recta de aquí es la recta al centro de gravedad. ¿Qué es lo que buscamos en la columna Y sub I? Estamos buscando esta distancia. Desde ese eje baricéntrico o desde ese eje que es el centro de gravedad de la figura 1, estamos buscando esta cota en color azul, al que nosotros le llamamos el Y sub 1, o sea, el Y sub I de la figura 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agarrar y calcular esta distancia, ¿no? Sumando cotas. Entonces hacemos eso. Entonces yo digo, a ver, lo miro por este lado. Si de aquí a aquí vale 2, 2. Del eje 2 al eje 3, ¿cuánto vale? Vale 8, ¿no? Aquí está. Vale 8. Del eje 3 al eje 4, o sea, esta distancia, ¿cuánto vale? Vale 8, ¿no? 8. Y desde este eje 4 al eje 5, ¿cuánto vale eso? Omitir. Vale 4, ¿no? 4. Entonces, esa distancia Y1 va a ser 2 más 8 más 8 más 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da eso? Me da 2 más 8, 10, más 8, 18, más 4, 22, ¿no? Entonces, eso lo coloco aquí. 22. Perfecto. Entonces, esa es la forma en la que yo calculo esa columna Y sub I, ¿no? De esa forma. Hago exactamente lo mismo para la fila 2. Exactamente lo mismo para la fila 2. Entonces borro esto y vamos a repetir el procedimiento, ¿no? Repitamos ese proceso de cálculo, ¿no? Borro esto y vamos a hacerlo de nuevo, pero para la figura número 2. Esto, voy a dejarlo más limpio. Ahora sí, aquí borro un eje, ¿no? Listo. Entonces para la figura 2, color verde. ¿Dónde está el centro de gravedad de la figura 2? Compuesta. Aquí está su medio y aquí está su medio, ¿no? Están por aquí más o menos. O sea, si la altura del rectángulo en color rojo, ¿cuánto es su altura? Es de aquí a aquí, ¿no? Que sabemos que vale 8 centímetros. Entonces, según la definición, su centro de gravedad va a estar a la mitad, ¿no? A h medio, es decir, su mitad, que es esta de aquí, va a estar, si eso vale 8, va a estar a 4 centímetros, ¿no? Este es el eje baricéntrico, el eje del centro de gravedad. Entonces, ¿cuánto va a valer el Y sub 2 o el Y sub I de la columna 2? Va a ser la distancia de este eje baricéntrico o eje del centro de gravedad de la figura 2 hasta el eje Y, que es un eje que está en la parte más baja de la sección, ¿no? Este va a ser mi Y2. ¿Y listo? Hago el cálculo. Entonces digo, de este eje baricéntrico de la figura 2,
de aquí hasta el eje 3, ¿cuánta distancia hay? 4, ¿no? Que es la mitad de su altura. Del eje 3 al 4, ¿cuál es la de cota? 8. Y del eje 4 al 5, ¿cuál es la distancia? 4 otra vez, ¿no? O sea, estamos midiendo la distancia entre esos dos ejes. Ese es el y sub 2. Entonces, 4 más 8, 12, más 4, 16, ¿no? 16. Entonces, ese resultado lo coloco aquí, ¿no? En mi fila número 2, 16. Y repetimos los cálculos. Borramos esto y vamos a hacer lo mismo, pero ya más rápido para la figura número 3, ¿no? Ya más rápido, ¿no? Pero es que bueno, ya le estamos agarrando agilidad. Borro esto y empecemos con la siguiente figura. Ahora, agarramos mi figura número 3. Ya, bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces nos quedamos aquí. Rápidamente volvemos a colocar los ejes, ¿no? Que nos identificaban la figura. Aquí estaba mi eje 1. O sea, son ejes que separan a mi figura 1, 2, 3 y 4, ¿no? O sea, ejes que se colocan en cada cambio de base. O sea, donde hay un cambio de base entre figura y figura, ¿no? Eje 2. Rápidamente eje 3. Eje 4. Y hasta el final. Eje número 5. Y también un eje que se va a ubicar en la parte más baja de la sección, ¿no? Al que nosotros hemos denominado el eje Y. Perfecto. Y la respectiva enumeración de la figura. Figura número 1, figura número 2, 2 para ambas porque son iguales. Figura número 3, 3 y figura número 4. Perfecto. Ahora sí, sigamos, pero más rápido. ¿Qué estamos haciendo? Calculando el y sub i para la figura 3 y 4, ¿no? Que era la que nos faltaba. Entonces, aquí la A, y sabiendo que para una sección rectangular de base B y altura H, su centro de gravedad estaba aquí en medio, ¿no? O sea, en nuestro caso, se encontraba a la mitad de la altura de la figura, o sea, a H medio. Es decir, que el Y o la distancia del centro de gravedad de esa figura se encuentra a H medio, a la mitad de la altura de la figura, ¿no? Entonces, aquí la figura es 3, igual su centro de gravedad está aquí en medio, ¿no? Está aquí en medio, son iguales. Entonces, si la altura de esta figura 3, o figura en color verde, como ustedes quieran llamarlo, vale 8, es su dato, ¿no? Lo pueden ver, 8 centímetros. Entonces, si su centro de gravedad está a la mitad, entonces va a estar a 4, ¿no? A 4 centímetros. ¿Cómo hallo el y sub 3? El y sub 3 está entre eje y eje. Entre eje baricéntrico, que es el eje en color rosa, y el eje Y, que es el eje que se encuentra en la parte más baja de la sección. Entonces, de aquí a aquí está el y sub 3, o el y sub i de la sección número 3, ¿no? Que se coloca aquí. Hago la suma. Desde este eje en color rosa hasta el eje 4, ¿cuánto hay? 4 centímetros. Y del eje 4 al 5 hay otros 4 centímetros. 4 más 4, 8, ¿no? Ese 8 lo coloco aquí. Y por último, para la figura 4, que es más sencillo, ¿no? Fíjense, está la mitad de la figura 4 por aquí. Entonces, si la altura vale
4, esta altura vale 4, ¿no? Su mitad va a ser 2. Eso lo pueden ver como se dice al ojo, ¿no? Entonces directamente 2 es la figura más sencilla de calcular. Perfecto. Vámonos, ya tenemos este cálculo. Ahora vámonos a la columna número 6, o a la columna que se la conoce como la columna de momentos estáticos, ¿no? Esta columna de momentos estáticos es el producto de las áreas parciales, que es lo A sub i, por la distancia y sub i parciales. Es nada más que el producto. O sea, lo único que tenemos que hacer aquí es agarrar y decir, para la fila 1, coloco igual su área 32 por el y sub i 22. Enter. Para la fila 2, el área 2 por el y sub i. Enter. Para la figura 3, el área de 16 por el y sub i de 8. Enter. Y para la última figura igual, el área parcial de 32 por el y sub i 2. Enter. Así de fácil es como calculamos esos valores. Ahora, tenemos que hacer una pausa para determinar lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, a ver, déjeme esto, lo voy a cortar un poco para que tengamos más espacio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar el centro de gravedad de toda la figura compuesta. De toda la figura compuesta. Centramos esto. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos, como pueden ver, el centro de gravedad de una figura rectangular. Pero ¿qué pasa si tengo una figura compuesta, ¿no? O sea, una figura compuesta por varias figuritas. Digamos un rectángulo aquí y un rectángulo aquí, ¿no? Entonces, hay una fórmula para determinar su y sub cg o su centro de gravedad. Me dice que el centro de gravedad de una figura compuesta, o sea, una figura compuesta por varias figuritas, va a ser igual a la sumatoria de los momentos estáticos, que para ustedes es el A sub i por el y sub i, dividido entre la sumatoria de las áreas, que es la sumatoria de los A sub i. Entonces, con esa fórmula obtengo el y sub cg de toda la figura, ¿no? De toda la figura. Entonces tenemos que hacer esto y ya lo podemos determinar. Fíjense, tenemos aquí todos los A sub i, ¿no? Entonces aquí va a estar la sumatoria de los A sub i. La sumatoria de los A sub i. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar igual y comenzar a sumar toda esta columna. 740 más 768 más 128 más 64. Igual, tengo el A sub i por y sub i, ¿no? La sumatoria de los A sub i por y sub i. Entonces, esto lo coloco aquí arriba, ¿no? Si quieren, aquí al lado lo reemplazamos. Aquí estaría mi 1664, ¿no? Perfecto. Hacemos lo mismo para determinar la sumatoria de las áreas, ¿no? Que sería sumar toda esta fila. Entonces aquí coloco la sumatoria de esa fila. Igual, área 1 más área 2 más área 3 más área 4. Igual, 128. Lo único que hice fue sumar toda la columna, ¿no? Entonces, ese 128, ¿dónde va? Va aquí abajo, ¿no? 128. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta? Tengo que dividir. Entonces yo digo, el y sub cg va a ser igual a la sumatoria de los momentos estáticos dividido entre la sumatoria de las áreas. Enter. 13 centímetros, ¿no?
Pueden ver, 1664 entre 128, 13 centímetros. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo represento eso en mi figura? Sencillo. Voy a agarrar, voy a borrar esto. Borro esto, ya lo hemos usado. Y ahora les muestro cómo se representa ese valor en la figura. Borro esto, borro esto. Y ahora lo vemos. Borrar, 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 borrar todo esto. Listo. Ahora, aquí yo tengo mi eje Y, ¿no? Con este eje Y es con que estamos sacando la distancia, ¿no? Y. Entonces, ¿qué son estos 13 centímetros? Son la distancia desde este eje Y de abajo, tengo que subir 13 centímetros, que estaría más o menos por aquí, ¿no? Hasta aquí sería más o menos los 13 centímetros. Entonces, esa distancia que acabo de calcular es contada desde abajo de la figura. Entonces, más o menos por aquí estaría mi centro de gravedad de esta sección compuesta. Coto a coto a coto a coto a coto a coto. Listo. Aquí aparece un eje. En el centro de gravedad aparece un eje. A este eje nosotros lo llamamos la línea neutra. A este se lo llama la línea neutra. Este es el eje que pasa por el centro de gravedad de la figura. Se la conoce como línea neutra, se la abrevia así, ¿no? Entonces, perfecto. Hasta ahí ya tenemos calculada la línea neutra, que era nuestro primer paso del ejercicio. 13 centímetros, ¿no? Aquí está. Vayámonos a la siguiente columna. Entonces, ¿cuál es la siguiente columna? Es la inercia. La inercia del centro de gravedad de cada figura, ¿no? Hay que calcular esto. ¿Cómo lo calculo? Ahora voy a borrar esto para hacerme espacio. Y ahora les hago un repaso de qué es esa inercia, ¿no? ¿A qué nos referimos con inercia? Bueno, directamente, y esto lo pueden ver del libro del ingeniero, ¿no? Dice que para una sección rectangular con base B, para secciones rectangulares, ¿no? Ojo, estamos hablando de secciones rectangulares. Para secciones rectangulares con base B de altura h, la inercia baricéntrica, y sub CG, y esto es de memoria, ¿no? Va a ser igual a la base por la altura al cubo sobre 12. A la base por la altura al cubo sobre 12. Esperemos un momentito. Ahora sí, van a disculpar. Entonces, como les decía, la inercia de la sección es esta fórmula, ¿no? Es la que se aplica para determinar la inercia I sub CG o la inercia en el centro de gravedad para secciones rectangulares, ¿no? Para secciones rectangulares. ¿Cómo es la fórmula? Base por la altura al cubo sobre 12. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar esa formulita aquí, en este recuadro, ¿no? Obviamente, con los datos de solamente esa fila. Entonces, coloco igual. Para el rectángulo en color amarillo, o rectángulo 1, ¿cuál es su base? 8. Lo coloco entre paréntesis. ¿Ya? ¿Cuál es su base? Es 8. Por la altura al cubo. Por la altura al cubo. Lo puedo multiplicar 3 veces, ¿no? Altura al cubo. Para representarlo al cubo, ¿no? Altura al cubo. Todo eso dividido entre 12, ¿no? Base por altura del cubo sobre 12. Enter. Listo. Ya tengo determinada
la inercia de esa sección. Hago exactamente lo mismo para la siguiente sección. Igual, y divido la base, que es 6, por la altura al cubo de esta sección, que es 8, ¿no? Al cubo, yo lo multiplico 3 veces. Al cubo, todo eso sobre 12. Enter. Listo. 256. Y así voy haciendo para cada fila, ¿no? Para cada figura. Me va a dar esos resultados, ¿no? Esos resultados me tienen que dar base por altura del cubo sobre 12. Y base por altura del cubo sobre 12. Perfecto. Ya tenemos avanzado eso. Vámonos por la penúltima fila. Entonces vamos a borrar esto. Ya estamos acabando. Para darnos más espacio, ¿no? Para darnos más espacio. Encerramos esto para mayor orden. Y vamos a la penúltima columna. Esta columna es la D sub I. D sub I, ¿no? Que también se la conoce como la diferencia entre el centro de gravedad de la figura, que es el Y sub CG, menos el Y sub I. En palabras simples, ¿qué es la distancia D? Por ejemplo, ¿cuál es el Y sub 1, ¿no? Dibujémoslo acá, recordando. ¿Cuál es este Y sub 1? Este 22 es la distancia del centro de gravedad de la figura 1 hasta el eje Y, ¿no? Hasta este eje Y. Y eso valía 22. Ese es el Y1. ¿Y cuál es el Y sub CG? Es este de acá, ¿no? Es la distancia, es el centro de gravedad de toda la figura 1, 2, 3 y 4, que sería este valor de 13 centímetros. Y sub CG igual a 13 centímetros. Entonces, ¿qué es el D? Es este D de acá, o el D1 para nuestra figura 1. No es más que esta diferencia, ¿no? Esta diferencia entre el eje baricéntrico de la figura 1, llámenle si quiere Y sub 1 si quieren, y esta línea neutra, ¿no? Entonces esta cota aquí entre la línea neutra, o sea, la distancia entre el baricentro de la figura 1 y el baricentro de toda la figura, que es la línea neutra, es mi D1. Que para cálculos sencillos, nosotros lo único que hacemos es restar esa diferencia, ¿no? Entre Y sub CG y el menos YI. Pero, y esto, cuidado que se equivoquen, este valor tiene que ir siempre en valor absoluto. Nunca puede ser negativo. No existe distancias negativas, ¿no? No existen distancias negativas. Entonces ustedes tienen que tener cuidado que al restar siempre este valor les dé positivo, ¿no? Positivo. A ver, Y sub CG aquí vale 13, ¿no? Coloco aquí el 13. Aquí abajo, ¿no? Menos el Y1, que es el 22. Resto y me dio negativo. No pasa nada. Todo esto lo multiplico por menos 1. Con mi única finalidad de hacerlo positivo, ¿no? Solo por eso lo multiplico por menos 1. Tiene que ser positivo. Siempre. La resta en valor absoluto. Igual, para D2, igual, Y sub CG, centro de gravedad de la figura completa, menos Y sub I, que es 16. Igual, menos 3, ¿no? Esto lo encierro y lo multiplico por menos 1. Para yo poder tener este valor en valor absoluto. Siguiente fila. Igual, Y sub CG, que es 13, menos YI de la fila o de la figura 3, que es 8, ¿no?
igual 5. ¿Me da un valor absoluto? Perfecto, no lo toco. Y lo mismo para la otra figura. Lo mismo para la otra figura. Igual, y sub cg 13. Uy. Listo. No se cortó, no creo que se cortó por un momento. No. Ya, bueno, sigamos. Ya, entonces como les decía, ya tenemos la penúltima columna, que es el de i. Y lo último que hacemos es agarrar y colocar el valor de la última columna, ¿no? Que es el valor de la inercia. Entonces, esto es la inercia en la línea neutra. Inercia en la línea neutra. Para sacar esta inercia en la línea neutra, hay una formulita, que es la inercia en la línea neutra va a ser igual a la inercia I sub CG más el área de la figura, o sea, de cada figurita o el A sub I, por nuestra D que acabamos de calcular, ¿no? Por nuestra D elevado al cuadrado. No es más que seguir esta formulita, igual de memoria. Entonces ustedes aplican esta fórmula, ¿no? En esta columna, en nuestra última columna. Entonces pongo igual y comienzo a calcular. ¿Qué me pide primero? La inercia en el centro de la gravedad. O sea, de la figura 1, esta aquí, ¿no? El 42,67. Más el área de la figura a la que me estoy refiriendo, que es el A1, ¿no? Este 32. Perfecto. Por la distancia al cuadrado. Este d elevado al cuadrado, o en mi caso, multiplicado 2 veces, ¿no? Perfecto. Igual, tengo la inercia en la línea neutra para la figura 1. Igual, para la siguiente figura, ¿no? Inercia I sub CG, listo, más el área por la distancia al cuadrado, por d 2 veces, ¿no? Perfecto. Igual, tengo la inercia en la línea neutra. Para la siguiente figura, igual. Inercia I sub CG más el área, que es 16, por la distancia al cuadrado, que es esto 2 veces. Uy, enter. Ahora esto lo centro para que se vea mejor. Y para la última fila, igual, inercia 42,67 más el área por la distancia al cuadrado, 11 por 11. Igual. Perfecto. ¿Qué es lo último que hago? Agarro y hago también una sumatoria, ¿no? O sea, la inercia total o el resultado que me pide el ingeniero es este recuadro aquí. Si quieren, coloquémoslo de color, no sé, a ver, color naranja. Lo que tengo que hacer aquí es la sumatoria, ¿no? La inercia resultante, ILN, total, que es lo que me pide el ejercicio, va a ser igual a la sumatoria de todas las inercias en la línea neutra. Perfecto. Lo único que tengo que hacer es sumar la columna y acabó el ejercicio, ¿no? Entonces coloco igual, sumo, más, siguiente figura, más, siguiente figura, más, siguiente figura, igual. Listo. Entonces si quiero aquí yo, como resultado de mi ejercicio, coloco lo siguiente, ¿no? Digo solución, flecha, y digo la inercia
en la línea neutra total de la figura va a ser igual a esto, ¿no? 7.722. Con 3 decimales está bien. 667 centímetros al cuadrado, ¿no? Siempre centímetros, siempre unidades al cuadrado. Listo, es así como yo tengo terminado el ejercicio.